Advertencia nuclear. Rusia realizará ejercicios con Zircons, Iskanders, calibres y Kinzhals de propulsión nuclear. Los acontecimientos de los últimos días indican posibles cambios significativos en la geopolítica mundial provocados por la nueva doctrina rusa. Las declaraciones sobre la realización de ejercicios de las Fuerzas Armadas rusas con el uso simulado de armas nucleares tácticas ponen a uno en un estado de ánimo serio, enfatizando la disposición de Moscú a demostrar su poder militar. Táctico versus no estratégico. La principal noticia es que el ejercicio incluye no solo armas nucleares tácticas, sino también no estratégicas. La diferencia entre este tipo de armas es significativa, ya que determina el radio de posible uso y los objetivos estratégicos. Las armas nucleares tácticas se utilizan tradicionalmente para atacar objetivos en un área limitada dentro de un teatro de operaciones, mientras que las armas no estratégicas pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.000 kilómetros, cubriendo toda Europa. Malas interpretaciones e ilusiones occidentales. Los países occidentales, así como algunos círculos internos de Rusia, parecen haber malinterpretado las intenciones de Moscú, sugiriendo que los ejercicios estaban dirigidos únicamente al territorio ucraniano. Esta visión es falsa y engañosa y da falsas esperanzas de que Occidente podrá evitar consecuencias directas. Antecedentes históricos y respuesta a las amenazas occidentales. Las acciones de Rusia en el escenario internacional parecen ser una respuesta a las recientes acciones de Estados Unidos, incluida su retirada del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019. Esta fue la razón para el desarrollo de nuevos tipos de armas capaces de ofrecer la misma resistencia que sus homólogos occidentales. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, describió áreas clave del desarrollo de armas, incluidas las versiones terrestres de sistemas de misiles con misiles de crucero calibre y misiles hipersónicos Zircon. Estos sistemas estaban anteriormente limitados por el Tratado INF, pero ahora han recibido luz verde para un mayor desarrollo y despliegue. La nueva discusión incluye la posibilidad de un despliegue encubierto de sistemas de misiles, lo que podría cambiar radicalmente el actual equilibrio de poder. Sin duda, tales acciones aumentarán las tensiones y requerirán que Occidente actúe con más cautela hacia Moscú. Impacto en el escenario mundial. Es probable que la advertencia pública sobre tales ejercicios y la nueva estrategia de Rusia marquen un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Esto demuestra no solo el poder militar, sino también la perspicacia estratégica de Rusia frente a los desafíos modernos. Lo que es bastante notable es que la vecina Bielorrusia también se unió a los ejercicios de Rusia, lo que demuestra aún más claramente la posición de Rusia respecto de las amenazas de Occidente. Rusia lanza dura advertencia a Occidente. Inicia ejercicios con armas nucleares tácticas y les advierte que se preparen para recibir poderosos golpes. Rusia inicia ejercicios con armas nucleares tácticas después de las recientes declaraciones de países occidentales que amenazan con entrar en conflicto directo con la Federación Rusa. Entre esos países hostiles a Rusia podemos citar sobre todo a Francia, Polonia y el Reino Unido, países que constantemente envían armas al ejército ucraniano para combatir a las fuerzas rusas que liberan el territorio de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, exrepúblicas ucranianas que decidieron escindirse de ese país para unir sus destinos con los de la Federación Rusa.
Recordemos que desde el movimiento llamado Euromaidán, y el consiguiente derrocamiento del expresidente Viktor Yanukovych, los siguientes gobiernos ucranianos comenzaron una operación de opresión y limpieza étnica en las anteriormente mencionadas repúblicas de Luhansk y Donetsk, así como en la península de Crimea y, en general, en todo el territorio ucraniano, con énfasis en las regiones al este del país. Esta represión de Kiev tenía por objetivo expulsar del país a los ciudadanos de origen ruso y de habla rusa, razón por la cual estos territorios decidieron escindirse de Ucrania y buscar la protección de Rusia, uniéndose posteriormente a la Federación Rusa. Pues bien, a raíz de este conflicto ruso-ucraniano, algunos países occidentales, principalmente los antes mencionados, están entrando directamente en guerra con Rusia, enviando fuerzas militares regulares a combatir al ejército ruso, destacándose el caso de Francia, país que ya ha enviado a cientos de tropas a combatir en Ucrania, pero Polonia también está por enviar tropas, lo que obligó a Rusia a realizar los proyectados ejercicios militares con utilización de armas nucleares tácticas para advertir a sus contrincantes europeos que están dispuestos a utilizarlas para defender el territorio de la Federación Rusa. Porque no olvidemos que las repúblicas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporozhye, así como la península de Crimea, ya forman parte de la Federación Rusa por decisión propia. El uso de este tipo de armas se ha venido barajando regularmente, sin embargo, solo es hasta hoy que su uso se hace inminente, pues ese es precisamente el objetivo que persigue la Federación Rusa con los presentes ejercicios. Además, el uso de este tipo de armas está contemplado en la actual doctrina militar rusa si es que existe alguna amenaza contra el mismo territorio ruso o contra el Estado ruso, ambas cosas que ya están, o están por suceder, actualmente. No olvidemos que recientemente el gobierno norteamericano, y algunos gobiernos europeos, como los de los países antes mencionados, están enviando armas ofensivas a Ucrania que tienen la capacidad de atacar directamente el territorio ruso, inclusive tienen la capacidad de llegar a la misma capital rusa, lugar donde se encuentra la sede del poder central, es decir, hasta Moscú. Ucrania posee actualmente misiles modernos suministrados por Occidente que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, pero también posee drones que tienen una autonomía de hasta 1000 kilómetros, distancia suficiente para alcanzar Moscú de ida y vuelta, como ya se ha observado en el pasado cuando los ataques con drones ucranianos contra la capital rusa. Pero si Ucrania posee este tipo de tecnología es gracias solamente a Estados Unidos y sus lacayos europeos, por lo que el gobierno ruso ha decidido prepararse para defender el territorio de la Federación Rusa contra los ataques de los países occidentales. De tal modo que ya está ensayando armas nucleares tácticas para destruir al enemigo cuando todavía esté lejos de las fronteras rusas, es decir, en territorio de Ucrania, así como en el mismo territorio de la Unión Europea y del Reino Unido. Y en relación a esto, el gobierno ruso ha advertido al Reino Unido que se prepare a recibir poderosos golpes, tanto dentro de Ucrania, como fuera de ella. Es decir, que Rusia se prepara para lanzar ataques de represalia contra el Reino Unido, Francia y Polonia, no solo en territorio ucraniano, sino también dentro de sus mismos países, o donde quiera que se encuentren sus tropas e instalaciones militares. Recordemos que las armas nucleares tácticas se distinguen por poseer una capacidad explosiva limitada, pero no por ello es despreciable, pues su poder destructivo es mayor que cualquier otra arma que haya en el mundo, incluyendo las famosas bombas MOAB estadounidenses, conocidas como la madre de todas las bombas, y las bombas termobáricas de alto impulso rusas, también conocidas como la bomba padre de todas las bombas.
Recordemos que el padre de todas las bombas ruso es 4 veces más potente que la madre de todas las bombas estadounidense. Pues bien, las bombas nucleares tácticas son todavía varias veces más potentes que estas. Pero, sobre todo, las bombas nucleares tácticas están diseñadas para destruir al enemigo no tanto por la potencia de la detonación, sino, más bien, por la potencia de la radiación generada. Es decir, las armas nucleares tácticas se diseñan para generar una potente onda de radiación, y no tanto para generar una potente explosión. Y realmente es esta radiación la que se vuelve letal para el enemigo, pues instantáneamente, o en cuestión de horas, destruye todo rastro de vida en una amplia zona. No obstante, esta radiación no es nada comparable con una detonación de un arma nuclear estratégica, pero sí que es considerable para poder eliminar totalmente a una unidad militar completa. Y es aquí donde surge la alarma, porque la utilización de este tipo de armas representaría una importante escalada del conflicto y, probablemente, desataría una guerra directa y abierta entre la OTAN y la Federación Rusa, lo que, eventualmente, podría desembocar en una guerra nuclear total. Pero no nos confundamos, si Rusia toma este camino, es porque los países occidentales no le dejaron otra opción, porque aparte de que aquí el agresor es el gobierno ucraniano, también los países de la OTAN incentivaron constantemente el presente conflicto apoyando a Kiev en su operación de limpieza étnica en el Donbass, la península de Crimea, así como en otras regiones ucranianas y exucranianas, como lo son Zaporozhye, Kharkov, Odessa, etc. Además, se estaban haciendo planes para incorporar a Ucrania a la misma OTAN, una situación que, por supuesto, Rusia no iba a aceptar, situación denunciada reiteradamente por el gobierno ruso, advertencias a las cuales los líderes occidentales prestaron oídos sordos. Pues bien, Rusia manda otro duro mensaje a Occidente con los presentes ejercicios con armas nucleares tácticas, así como con las advertencias lanzadas al Reino Unido, Francia y Polonia. Sin embargo, por el mismo bien de la humanidad y, sobre todo, de los ciudadanos europeos y rusos, esperemos que los líderes europeos no continúen con esta escalada peligrosa del conflicto y desistan de enviar más tropas a Ucrania, así como de enviar más armas ofensivas que puedan alcanzar el territorio de la Federación Rusa, sobre todo la capital Moscú y la península de Crimea, pues esas son líneas rojas para la Federación Rusa.